El Economista Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Coffee Break, un podcast de Capital Humano y El Economista, donde hablaremos de todo lo relacionado con el mundo del trabajo, el desarrollo de carrera y la política laboral en México y el mundo. El Coffee Break. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del Coffee Break, este podcast que hacemos con tanto gusto aquí en El Economista. Mi nombre es Felipe Morales Fredes y como siempre estoy acompañado de mi compañero, mi colega, mi amigo Gerardo Hernández. Amigo de vida. Amigo de vida, fui su padrino. Ah, sí es cierto, es cierto. Él atestiguó ya el punto sin retorno, le podemos decir. No, pues qué gusto, Felipe, gracias por acompañarnos en este podcast, estamos muy contentos. Siempre los estamos leyendo constantemente, estamos al pendiente de sus comentarios, de sus sugerencias, de sus chistes también. Hemos visto sí, claro. Cosas muy graciosas ahí, sobre todo anécdotas en la oficina, que eso no puede faltar. Hoy tenemos un programa muy interesante, Felipe, y de verdad quédate con nosotros los siguientes minutos porque vamos a platicar de un tema que pareciera que no tenemos a veces tanto contacto, pero siempre está presente en nuestras vidas, en el entorno laboral, en el entorno social, el tema de la inclusión. Es un tema súper relevante, es muy importante. Y si le suena el nombre Los Dos Hemisferios de Luca, te va a encantar lo que vamos a platicar hoy. Sí, justamente esta semana se festeja o se conmemora, no se festeja, sino que se conmemora en México el Día de la Inclusión Laboral. Y siempre buscamos tener un enfoque, ¿no? Para hablar de estos temas, porque la inclusión laboral tiene muchas aristas, muchas perspectivas y es imposible hablar de todas al mismo tiempo, ¿no? Y como ya lo adelantaba Gerardo, hoy precisamente para hablar de este tema, ya hemos hablado con ella en otras ocasiones de este tema, pero hoy tenemos la mejor excusa para hablar con ella de este tema, porque queremos hablar con Bárbara Anderson. Ella es una colega periodista, escritora del libro Los Dos Hemisferios de Luca, mamá de Bruno. Ajá. Así que Bárbara, bienvenida. Muchas gracias por recibirme en este espacio, me encantó. Gracias por darte el coffee break en medio de tanto. Sí. Es un auténtico coffee break. Sí. Es como un recreo porque está muy intensa Sabemos que tu agenda está muy ocupada y agradecemos que estés con nosotros. Decirte que ver la película. Mucho coffee break, pero no he visto coffee. No, nada más Gerardo tiene coffee. Nada más traigo yo. Decirte que a la audiencia que no hay coffee, es puro nombre. Pronto va a haber coffee. Pronto habrá coffee. Ahí abajo está el correo de patrocinios. En estos momentos está abierto. Sí. No, pero decirte que ver la película conociéndote es una experiencia totalmente diferente. Cuando uno escucha o ve esta película está basada en hechos de la vida real, pues eso uno dice, bueno, sí tiene otro sentido, pero conociendo, o sea, está ahí Bárbara Mori, pero uno te está viendo a ti y conocerte a ti y ver toda una partecita de la experiencia de lo que vivieron Andrés y tú y Bruno también en torno a Luca y el mismo Luca, es muy emocionante, así que muchas gracias por compartir tu historia. No, y gracias por siempre llevar el tema de la inclusión, o sea, hemos hablado muchas veces para artículos del periódico y ustedes sin duda llevan muy adelante este tema y muy a fondo la importancia de la inclusión en las empresas, que empieza desde antes, ¿no? Ya hablaremos de eso, pero ustedes sí han puesto el punto y nunca lo sueltan, que eso es otra, ¿no? Hay que aprovechar. Generalmente es un siempre. tema que se habla el 3 de diciembre, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y después ya 364 días de no. Sí, no, y la verdad es que, como decía yo, hay muchas aristas, pero así que ahí es una de nuestras banderas. Y hay que hablarlo constantemente, porque siempre. es algo súper normal. Y entre más lo hablemos, más... Es una cuestión estadística. Sí. Exactamente. Sí, es el 17% de la población. Sí. Pues algo estadístico, tiene que estar todo el tiempo presente. Claro. 17% es un montón. Sí, totalmente. Y eso aplica desde que nace una persona hasta que tiene la fortuna, porque es un privilegio poder estudiar con discapacidad en este país. Y eso sin duda es el primer escalón a superar para poder conseguir un trabajo. Entonces es algo que no hay que exaltarlo porque ocurre todo el tiempo. Y cada vez hay más personas dentro de la fuerza laboral de la comunidad económica, de la población económicamente activa de la PEA, que adquieren discapacidades con el paso del tiempo. Sí. En la última actualización que hubo entre el censo y el año pasado, la mayor cantidad de personas con discapacidad que se incorporaron, porque hubo casi 2 millones más,
fue en la parte justamente de la edad productiva, entre los 30 y los 45 años, donde más personas con discapacidad se sumaron al censo. Entonces, sí es importante tener eso en cuenta, porque la discapacidad también se puede adquirir a lo largo de la vida, y hay que tener esa flexibilidad en todas las empresas. Sí, totalmente. Me gustaría además hacer un paso atrás, porque siempre nos gusta empezar con una pregunta para que las personas conozcan mejor a nuestro invitado, nuestra invitada, y es preguntarte cuál fue tu primer empleo, cómo entraste al mundo laboral. Mi primer empleo fue a los 15 años como guía en un museo en Argentina. Argentina, que como ustedes saben vive permanentemente en crisis profundas económicas. Una de las crisis, yo tenía 15 años y la verdad es que quebró mi familia. Mi papá tenía una fábrica de aberturas y cosas de hierro forjado en Argentina, en la Cumbre, y quebró y perdimos todo. Y había que todos hacer algo para tratar de salir adelante, había que pagar la escuela. Entonces lo único que había en mi pueblo, que es un pueblo de 8.000 habitantes en la montaña, era una casa que había sido de un gran escritor argentino que se llama Manuel Mujica Lainez, y esa había sido su casa de fin de semana, de veraneo, de retiro, como de Hemingway, una cosa así, y ya estaban abriéndola como museo. Entonces buscaban gente que pudiera leerse sus libros rápido, porque eran un montón, y que pudiera aprenderse la casa de memoria, que era como el síndrome de Diógenes, recolectar, era una casa llena de cosas. Entonces pasé esos 2 exámenes con desesperación porque necesitaba trabajar, y empecé a trabajar a los 15 años. Ese fue mi primer chamba, y creo que fue el detonador de que estudiara periodismo, porque dentro de esa casa maravillosa había muchísimas fotos de los viajes de Mujica Lainez, y yo me quedaba fascinada, decía, ¿cómo hacía ese tipo para viajar tanto? A mí mi sueño era poder viajar por todos lados. Y su esposo un día me dice, no, lo que pasa es que Manucho, le decían, Manucho empezó siendo periodista, y el periodismo es una carrera, un oficio que te permite viajar mucho. Y entonces el periodismo le dio esa oportunidad, después se dedicó a ser escritor. Entonces dije, voy a estudiar periodismo para poder viajar. Para viajar. Y acá estamos. Oye, un viaje muy largo, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas en México, Bárbara? Ya 23 años. Este año cumplo 23. No, hombre, pues ya. Llegué en otra crisis, llegué en la crisis del 2001. Sí, claro. En el corralito y la explosión. En ese momento me acuerdo que, porque incluso fue editor de aquí, Roberto Morán. En ese momento era editor de Expansión, y como explotó Argentina y los medios de comunicación, lo primero que cortan es su producción y el papel y todo. De hecho, no había papel. Decidí empezar a mandar currículum a distintos medios, desde Alaska hasta Bolivia, que me quedaba cerca, diciendo, me encantaría ser corresponsal de algún medio porque esto está quebrado. Y me recibieron de Expansión, me contestaron Roberto Morán, diciendo que justamente querían hacer una nota en la revista de cómo, con el corralito sin bancos y sin efectivo durante meses, cómo hacían las empresas mexicanas para pagar, ¿no? O sea, cómo hacía Bimbo para pagar sueldos, cómo hacía Arca Continental para fabricar coca. O sea, esa era un poco la duda. Y empecé a hacer notas desde Argentina hasta que en un momento dado había que pagar esas notas. Y afortunado o desafortunadamente, México no podía enviar dinero en ese momento. Western Union, no sé si se acuerdan, que podíamos recibir remesas, pero hasta el 2005 creo no se podía sacar de México. Entonces me dice, Roberto, acabamos de ganar la licitación para hacer la revista de Mexicana de Aviación, que se llama Vuelo, y tengo muchos boletos liberados. Entonces te puedo pagar un boleto en México y que cobres aquí tus notas. Y me vine sin un peso, la verdad. O sea, fue un viaje un poco salvaje. Y llegué acá y efectivamente me pagaron las notas y me dijeron, tenemos una vacante acá, no sé si te querés venir a probar. Le dije, bueno, probar versus nada, claro. Y vine por 3 meses porque era lo que duraba la vacante, era como una suplencia, y me quedé en Expansión 12 años. ¡Wow! ¡Qué increíble! Sí, así fue. Mira. Yo nunca lo hubiese imaginado hasta ahorita que lo platicamos. Así fue de realista, y así fue de maravilloso, porque digo, y me acuerdo que en la entrevista con Javier Martínez Steines, que era el director en esa época, me dice, tenemos un puesto vacante de editor adjunto. Le dije, no, yo soy reportera, o sea, nunca edité nada. ¿Cuánto tardarás en aprender? Me dice, fácil editar. Le dije, pero un editor bien, ¿qué hace? Bueno, edita las notas y encarga a un grupo de periodistas. Le dije, yo nunca cargué una nota, o sea, a mí me encargan, pero yo no sé encargar. ¿Cuánto tardarás en aprender? Y dije, qué flexibles que son en este país. Y entonces le dije, pero no conozco mucho el país. Yo les puedo servir desde Argentina porque conozco el tipo de cambio, la inflación del 300% mensual, todo eso me lo sé. Pero acá no conozco nada. Me dice, no, en este país con que conozcas a los 50 empresarios más importantes, se acabó la historia. Algo que se mantiene 23 años más tarde, y son los mismos. Sí. Y acá estoy, o sea, sí fue esa enorme oportunidad. Qué gran historia. Muy bonito.
Oye, Bárbara, y entrando un poco al tema que vamos a conversar, pero bueno, ya platicando contigo que no sabíamos cómo habías llegado a México, pues prácticamente tu historia ha sido siempre de picar piedra, de todo, esfuerzo. Y de aventarme, o sea, te juro que recibí ese correo de Javier Martínez, era un sueldo bien chiquito ahora que lo pienso. Entonces me decía, bueno, te podemos pagar. Eso no está grave en los medios. Eso sí, igual. Otra cosa que sigue se mantiene. Pero era un sueldo chiquito y me daban la oportunidad de quedarme, me acuerdo, en un hotel que se llama todavía Sevilla Palace, ahí en Reforma, sí, claro. porque había un canje, una alianza, no sé qué. Entonces me pude quedar unos días ahí en ese hotel y mi mamá me decía, vos estás completamente loca. O sea, ¿conoces Expansión? No, es un sitio web. Digo, en Argentina se veía como un sitio web, nunca había visto la revista de papel. Y te van a dar un boleto de avión gratis. Sí, para pagarme en México. Ajá, te van a pagar en efectivo. ¿Y cómo vas a llegar hasta la redacción? Le dije, no, ya pregunté y me van a ir a buscar al aeropuerto y me llevan a un hotel. Y después del hotel me dio la redacción y me dice, mamá, ¿vos te estás escuchando? O sea, esto se asemeja mucho a tratante, o tráfico o algo así. Claro. O sea, dije, no creo. Bueno, llegando a México, me meto en un kiosco y me fijo si hay una revista y si veo algo raro, llamo a la embajada. O sea, venías preparada para todo. Mamá, no voy a dormir hasta que me llames desde México porque esto es una... Vas a terminar en Tijuana. Le dije, no voy a terminar en ningún Tijuana. Voy. Y así fue, o sea, sí fue muy aventado. Ahora vemos la película de la India, pero sí suelo dar esos saltos al vacío. Sí, ya nos dimos cuenta. Ya nos dimos cuenta que sí. No fue solamente por un hijo. Oye, Bárbara, ¿y qué te motivó a escribir la historia de Luca? Ay, me tuvieron que convencer, porque también uno está acostumbrado a escribir de otros, como ustedes, y está todo el tiempo reporteando a terceros, pero reportearse uno mismo es horrible y es muy difícil. Y es muy tabú y uno no está acostumbrado a preguntarse cosas difíciles ni cómo las redacto. Hoy recién hablamos de cómo escribir la columna. Y cómo empiezo y qué le importará a la gente y cuál es el nudo importante, cuál es el flow que le voy a dar a la historia. Y recuerdo que después del primer viaje que volví de India, hicimos 4 viajes a darle un tratamiento a mi hijo en Bangalore. Cuando volví el primer viaje, una colega de Expansión, que se llama Michelle Griffin, que se acababa de ir de Expansión al mundo editorial de libros y estaba trabajando en Penguin Random House, me dijo, este viaje es una película. Le dije, no, claro que no, es un cansancio. No, me dice, es una película porque está raro que te des la vuelta al mundo por un tratamiento y sin tanta claridad de lo que había del otro lado, como cuando me vine a México más o menos. Pero... y además dice, a mí siempre me llama la atención cómo haces para balancear, que es imposible, pero ella pensaba que sí, balancear la vida laboral con la vida familiar, con un hijo con muchas necesidades médicas y un hijo bebito chiquitito, o sea, ¿cómo te organizas y cómo es México con la discapacidad? Y cuando me dijo eso dije, sí hay mucho material para escribir. Entonces hice un primer boceto, yo temía porque dije, ¿a quién le va a importar mi historia? Acababa de Michelle Obama de publicar Becoming y yo dije, esa es una biografía, o sea, la mujer más sexy de la Casa Blanca, o estaba Open de Andrea Agassi, dije, no, bueno, Andrea Agassi, ¿qué voy a contar yo? O sea, ¿a quién le puede importar mi vida? Entonces, para terminar de convencerme, Michelle me dice, bueno, esto es como una primera página, como un pitch, cuando uno vende una nota al director, así, un pitch de cómo vendríamos más o menos el libro, y se lo presentamos al editor de Penguin, al director. Y cuando llego, lo mandé primero por mail, pero cuando llego a la reunión veo la hoja toda tachada con plumón, así dije, no, está horrible esto. Le dije, bueno, yo les voy a avisar de que yo no voy a escribir de mí, porque yo no sé escribir de mí, porque entiendo que está todo horrible. No, me dice, taché los lugares en los que lloré. Entonces, esta tiene que ser tu historia. Wow. Entonces, sobre ese cosito fui agrandando párrafos y fue todo lo que hice. ¿Descubriste cosas que durante la redacción del libro descubriste cosas que en ese momento no sabías, ¿no? Sí, y ahí estuve mal de reportera yo porque mientras estaba escribiendo la historia, Luca nació en un parto muy difícil y esa fue la razón por la cual le faltó oxígeno y tuvo un daño que devino en una parálisis cerebral. Pero siempre yo había dicho, tuve un accidente de parto, que es como te mandan del hospital de tu casa. O sea, tuve un accidente de parto, el niño la pasó muy mal, ahí va. Sí. Y entonces David García, que era el editor, me dice, ¿pero qué pasó? Un accidente. ¿Pero qué accidente? O sea, lo que uno siempre se pregunta, ¿pero cómo fue? Me dice, yo soy hombre, nunca no sé cómo es un accidente de parto. Le dije, yo tampoco. O sea, como en ese momento todo el estrés y toda la tensión se fue hacia Luca, que se estaba muriendo, la verdad que no pregunté mucho.
Entonces volví a tomar un turno con el obstetra y ahí me contó que le había pasado peor de lo que yo me imaginaba. Claro. Entonces el libro sí fue muy sanador en esa parte. El aprender a autoentrevistarte, que es un ejercicio bien difícil. Tomé un curso, por cierto, de autobiografía novelada, porque dije, una cosa es escribir notas sobre Slim y el tipo de cambio y la, no sé, lo que sea que uno escriba todo el tiempo de negocios, pero otra cosa es escribir sobre uno mismo. Sí. De una manera que no sea técnica, ¿no? Claro. Un cuadro con la gráfica de qué voy a hacer ahí. Entonces, tomé este curso que es maravilloso, que lo da un gran escritor que se llama Eduardo Limón, y él hace este curso de 8 horas, 8 cafés se llama el curso, son 8 cafés, y terminé como de conceptualizar el libro, y sí me permitió un poco mirar en perspectiva las cosas que uno hace. Creo que a ustedes dos les debe pasar igual, o a la gente que nos está escuchando. Uno como va todo el día sobre la ruedita de hámster y lo de hoy para mañana y tu agenda y el viernes y el jueves tengo que traer tal cosa y ya es Navidad y cuando quería acordar ya es verano y todo ocurre. Nunca te paras a hacer un balance así de... Ni siquiera cuando uno hace la lista de los deseos de enero. No. ¿Y qué hice? ¿Y cómo entré a trabajar el economista? ¿Y cuál fue mi primer chamba? ¿Y qué fue lo que más me costó? ¿Qué cosas marcaron mi...? O sea, uno no se pone a ver esas cosas. Y el libro sí fue en ese sentido muy... ¿cómo sería la palabra justa? No es saludable, era como muy curativo. Catártico. Muy catártico, de decir, sí, es un montón. Sí, es un montón lo que hemos hecho. Criar un hijo con discapacidad en este país es una epopeya, de verdad lo digo. Y yo soy una persona sumamente privilegiada porque tengo estudios, tengo trabajo, tuve oportunidades económicas para poder llevarle adelante la terapia, pero somos 1 de cada 10 y es tan injusto eso que sí es una chinga, sí es algo que representa un desafío. Oye, Bárbara, y después de esa catarsis de escribir, ¿cómo es esa transición? Bueno, primero, ¿cómo es que Netflix se interesa en tu libro para llevarlo a la pantalla? ¿Y cómo es a ti ver tu historia, no? Y digo, sé que en otras entrevistas has contado incluso cómo Luca y Bruno y Andrés se ven en la historia reflejados, ¿no? Pero ¿cómo llega Netflix a eso y cómo es para ti ver tu historia ya contada visualmente? Fue muy curiosa porque... Cuando empecé a viajar más seguido a India, lo cuento así como si fuera un minuto, pero cuando empecé a ir mucho a India, hay un director de cine que se llama Michael Rowe, que es el esposo de Alejandra Frausto, la secretaria de Cultura, que me dijo, esto es una película. Y yo, ay cabrón, no sé, ¿en serio? ¿Un libro y una película? ¿Cómo? Me dice, te juro que es una película, yo ya me lo estoy imaginando y entonces viene, va y se armó como una especie de guión y me dice, quiero hacer esta película. Y le firmé en ese momento una cosa que se llama derechos de vida, donde vos le cedes a un editor o a un guionista el acceso a toda tu información para hacer un guión en algún momento. Y eso ocurrió después del primer viaje, el segundo ya no me acuerdo. Después llegó el libro y Michael seguía con eso dando vueltas y en un momento dado cuando publicamos el libro, que fue en la última FIL del 19, antes de la pandemia, una directiva de Netflix que se llama Florencia Bianco me invita a tomar un café, me dice... te quiero invitarte a tomar un café, acabo de comprar tu libro, me lo leí en un día, me encantó. Yo no me dedico no soy la responsable de las películas en Netflix, pero quiero regalarle el libro a mis jefes en Navidad para que lo consideren. Y yo, yo ya tengo 2 directores, una editorial, ¿qué es esto? ¿Qué es esto con mi vida? Y a las pocas semanas me llama por teléfono, en ese momento se llamaba Felipe Tehues, el director de Netflix Latinoamérica, para decirme, me comí el libro en un vuelo, me encanta esta historia, ¿qué hacemos para que sea una película? Entonces le dije, bueno, no sé, pero yo ya tengo un director. Me dice, ¿cómo que tiene un director? Le dije, hace mucho, ya hace como 2 años, Michael Rowe me escribió, cedimos los derechos. Bueno, me dice, podemos hacer una propuesta con Michael para que Michael y nosotros hagamos como un desarrollo de lo que puede ser una película. El caso es que el desarrollo terminó no siendo bien desarrollado, a Netflix no le gustó el resultado, y poquito tiempo después me dijeron, no, ya conseguimos otro guionista y otra directora. Si usted todavía está de acuerdo en que hagamos su historia como una película, vamos a basar su libro con Mariana Chanillo, que es la directora, y Javier Peñalosa, que es el guionista, y vamos a hacer un nuevo desarrollo. Y el nuevo desarrollo fue la película que ustedes vieron, que resultó ser súper exitosa, no solo en México, sino en muchos países. Sí. O sea, ellos le encontraron realmente el tono entre el libro y la Sí, o sea, ahora que tú decías ese, digo, ya ni modo, vamos a tener que hacer algunos spoilers, pero
cuando tú contabas que como periodista no habías investigado el accidente, ¿no? Y ese es un momento, es un clímax de la película. Sí, y es importante. Escucharte contar eso a mí me llevó inmediatamente Igual a yo me imaginé la escena. a la escena donde eso está la pasando. escena real, sí, claro. sí. Entonces, pero qué interesante, ¿no? Y fue súper liberadora porque yo le había pedido perdón a Luca por años, o sea, eso fue cuando Luca ya tenía 6, 7 años, entonces imagínate 7 años de es mi culpa, o sea, fue un accidente, pero yo estaba ahí, o sea, no es un accidente que te pasó un coche por encima, estaba dentro mío y no saliste, algo hice mal. Entonces, lograr sacarme esa mochila de piedra fue muy liberador. Wow. Sí, me imagino. Y en el libro también esa es una parte como que cambia mucho el tono. Sí. Wow. Oye, qué increíble, porque al principio, o sea, ni tú misma pensabas que era una historia que tenía que contarse, ¿no? ¿Alguno de ustedes piensa que su historia puede ir al cine o hacer un libro? No, igual yo. Ajá. O sea, bueno, yo creo que mi historia podría ser un show de stand-up, pero no una película. Sí, claro. A ver, lo que sí descubrí, y esto es muy cierto, es que todas las historias son buenas historias. Sí. Todas. La tuya, que tú la cuentas muy simpático, pero seguro que tiene alguna faceta. La tuya también. Totalmente. O sea, cada uno de nosotros trae adentro una historia para ser contada. Son todas historias novelables. O sea, eso lo aprendí con Limón también. Wow. Uno tiene que aprender a contar su historia y uno tiene que tener ese storytelling, porque como somos únicos, como somos irrepetibles, cada una de nuestras historias es una película. Claro. La tuya, la mía, la del camarógrafo, cada una de nosotros tenemos algo que nos hace únicos. Sí. Hay cosas que pueden ser graciosas y hay cosas que pueden ser dramáticas, hay cosas que pueden ser de terror y hay cosas que pueden ser esperanzadoras. Pero eso ocurre en cada uno de nosotros. O sea, es una semilla que traemos incorporada, algunos lo logran sacar y otros no. Pero sí, y creo que el ejercicio, ahora está muy de moda esto de escribir, ¿no? De dedicar cierto momento de tu tiempo a escribir o a hacer como estos journeys, ¿no? Vale mucho la pena. Vale mucho la pena hacer ese ejercicio. Suena como muy adolescente de estudiar, ni siquiera estudiar íntimo, pero tener un lugar donde bajar ideas que no sean reactivas ni de chamba, ni de obligación, ni de deber ser, sino lo que nos pasa es súper curativo. Sí, totalmente. Oye, Bárbara, y al principio hablabas de la importancia de hablar de la inclusión laboral, ¿no? Y ¿cómo te cambia la perspectiva de la inclusión cuando toca la puerta una necesidad de inclusión? La puerta de tu casa. Mi caso en particular. ¿Sí? ¿Cómo te cambia la perspectiva? Fue muy brutal, no sería la palabra, pero Luca como que nos trajo un par de anteojos. O sea, uno cuando ve así, decís, no, veo perfecto, pero te pone un par de anteojos y decís, ay, hay más brillo, veo más cosas. No es que desconociera el tema, yo tuve un hermano con discapacidad también, pero sí te pone en otra perspectiva de, está horrible esto. O sea, el nivel de desprotección, de soledad, de aridez que hay para las personas con discapacidad en el país es muy poderoso. Entonces empecé a sentir la injusticia todo el tiempo. Si quería, el diagnóstico de Luca tardó 3 años en dármelo. O sea, los diagnósticos médicos son lentos, el apoyo de las compañías de seguros también. O sea, Luca, cuando lo operamos del botón gástrico, que en la película también aparece, lo que no aparece ahí es que la compañía de seguros en ese momento aisló a Luca. Nosotros tenemos un seguro de gastos médicos familiar, yo llevaba 12 años pagándolo, y después que pasó esa cirugía, de repente, pim pam pum, una hoja, una firma, y lo aisló. Entonces, desde ese momento, desde los 4 años, Luca no tiene seguro de gastos médicos. O sea, y es una persona que no solamente tiene una discapacidad, tiene un apéndice, tiene dientes, tiene todo, o sea, usa lentes. Ese tipo de realidad es muy fuerte. En algún momento está el seguro popular, pero no siempre el seguro popular aceptaba a personas con preexistencias, porque si naciste así, preexistís con esa condición. Y ahora, luego con el cambio del INSABI y ahora con el IMSS Bienestar y lo que sea, siempre se ha quedado en el camino la atención de las personas con discapacidad. Y yo, que soy una obsesiva de los números, como ustedes, me puse a buscar mucho y a cruzar datos, que también están muy escondidos, entre cuestiones de salud, el censo, que incluso el censo está más actualizado, antes estaba hasta mal preguntado, educación, seguridad, o sea, los derechos básicos están completamente perdidos. O sea, hay una
hay solamente una cuarta parte de la población con discapacidad que tiene acceso a sus derechos. Literal, 25% de los chicos con discapacidad va a una escuela. 1 de cada 4. Hay otros 3 chicos que no conocen hoy. En México, 14ª economía del planeta, posiblemente la 10ª si seguimos la presidenta. Hay 3 chicos con discapacidad de cada 4 que no conocen lo que es un aula, que nunca vieron una maestra en su vida y que no saben lo que es un pizarrón. Claro. En esta sociedad fantástica en la que vivimos, el 15% de las personas con discapacidad son analfabetas. En un país donde el analfabetismo es solamente el 1%, incluyendo las comunidades indígenas. Entonces es muy injusto. Claro. No hay ministerios públicos accesibles. Si yo tengo que ir a hacer una denuncia como persona sorda, nadie me puede tomar una denuncia porque no hay un perito que me reciba, menos con discapacidad intelectual. Físicamente no son accesibles. Parecen como monumentos a Chichén Itzá, todos llenos de escaleras. Entonces una persona con silla de ruedas no se puede mover con comodidad, ni con un bastón. Claro. Entonces no tenés acceso a educación, tampoco a salud, porque no es accesible. Tampoco vas a tener acceso a seguridad. Entonces, con estos ingredientes, desde que eres un bebé o adquiriste la discapacidad de alguna manera, es sumamente difícil que haya inclusión laboral. Sí. O sea, ¿cómo va a haber inclusión laboral si no fui a la escuela? Y si fui a la escuela, este 25% que les digo es un cono que se va haciendo chiquitito. Sí. La primaria casi muchos lo toman, la secundaria poquitos, la prepa no es obligatoria, entonces ya no hay material de Conalitec para preparatoria. Si yo quiero hacer la prepa en línea y soy un chico ciego, pues no la puedo tomar. Y en la universidad solamente el 1% de la inscripción en cualquier universidad pública o privada de este país tiene una discapacidad. 1%. Y estoy hablando del UNAM, y estoy hablando del TEC de Monterrey, y estoy hablando de la Anáhuac. Entonces, con ese porcentaje tan chiquitito, estos salmones, así son como los espermatozoides, son así, llega uno, uno solo tiene que salir a conseguir una chamba. Sí, claro. Y no la consigue. Y no la consigue porque hay un montón de tabúes alrededor, porque las empresas tampoco están preparadas, y lo más probable es que sea de las personas que ganan 70% del valor de un sueldo estándar. En su misma posición. O cuando la consiguen es también pensar en cómo voy a llegar al lugar de trabajo. Entorno, no tengo camión, no hay transporte público, no tengo banqueta. El metro, el sistema metro de la Ciudad de México por lo menos, solamente creo que el 12% de las estaciones tienen cómo bajar. Entonces tienes que llegar antes con la piedad de que alguien cargue tu silla o te acompañe con tu perro para lograr bajar el metro. Entonces no tienes acceso. Todo es más caro porque mucho porcentaje de tu sueldo se va a cuestiones de rehabilitación, de salud. Y hay una cosa que yo le llamo el disability tax, que existe. Si yo le compro a Luca una pelota de yoga en una casa dedicada a atención de ortopedia, por decirte, me sale 1,000 pesos. Si le compro en Walmart, sale 100. Si yo compro una silla de ruedas en México, que he tratado de comprar en México y no he querido sentirme estafada, la silla de ruedas para personas con discapacidad como Luca, que necesitan muchos sostenes, en México sale 4 veces más que en Estados Unidos. Wow. Entonces, con lo que tú pagas el anticipo para que te la traigan, porque tampoco se hacen acá, ellos también le importan, es el valor de la silla allá. O sea, las otras 3 cuotas son toda ganancia. Y es una locura. Y eso ocurre todo el tiempo. Y no hay acceso a entretenimiento, pero tampoco hay acceso a cuestiones mínimas. Cuando fue la pandemia, me acuerdo, que también cuando es pandemia, las personas más vulnerables sufrieron mucho más esta condición. Pero yo veía a la gente quejarse porque no podían salir de su casa y no sé qué. Y yo decía, nosotros nunca salimos de casa porque no podemos. Qué bueno que ahora, gracias a la pandemia, los museos están en línea y podemos ver los museos en línea y recorrerlos con la computadora, porque antes no podíamos ir a ninguno. Qué bueno que ahora con esto se han abierto un montón de oportunidades y las universidades empezaron a recibir más alumnos con discapacidad porque no había que ir a la universidad. Entonces, la discapacidad en este país está absolutamente puesta a un costado. Es como si México fuera por la autopista y las personas con discapacidad van por la libre. De terracería, peligrosa y sin iluminación. Así es. Y cuando intentamos, yo recuerdo en algún momento leía una anécdota que tú compartías del cine. O sea, algo tan cotidiano que es ir al cine, incluso en esos espacios donde se intenta hacer el esfuerzo, el espacio que está destinado para las personas con discapacidad es justo el... Es como que cumplen. Sí, hay 3 lugares para silla de ruedas. ¿Dónde están? En la primera fila. Exacto, Y yo
Claro. Sí, exactamente. ¿En serio? La primera Sí. fila está en visto, Sí, la primera sí, fila. sí, sí, Tienes sí. que levantar la cabeza Pues hasta la espalda. es la que nadie quiere comprar Sí. de entrada, ¿no? Sí, Entonces la excusa sí. era porque la gente de seguridad dice que es el mejor lugar por si hay algún evento. Dije, no, voy a llamar por teléfono a Libre Acceso, que es una asociación de arquitectura y diseño. Le dije, ¿me pueden decir, en los cines tienen que ir las personas con discapacidad en la primera fila? No, por acá me dicen que por seguridad. No, me dice, la primera fila es para el canasto del barredor de palomita, pero no para las personas con discapacidad. No pueden ver, no pueden, nadie puede ver. O sea, si ves una película de agua, Claro. te ahogas ahí abajo. Sí. Entonces tiene que estar en un lugar. Nos pasó en el Auditorio Nacional también. Nos pasó en muchos lugares de entretenimiento donde, bueno, sí, acá está, hay un lugar pintado de azul con una Sí. silla. No es accesible, no se puede llegar, la persona no ve, hay que ponerse en una silla, sentarse y tratar de escuchar y ver. En el auditorio eran unas lunetas, le llaman, que están a los costados, en el segundo piso, y claro, tiene un barral así, porque es una baranda, porque Sí. acá abajo entonces el barral te queda acá. Entonces un recital, me acuerdo que nos pasamos con Andrés, con mi marido, sosteniendo entre los dos la silla de rueda así, literal, para que Luca pudiera ver el cascanueces. Ese tipo de cosas son las que no están Bueno, consideradas. sí. Los estadios de fútbol. Ahora estaba hablando con la gente de la Ciudad de México porque hicieron obligados, ¿qué tal? Por la FIFA, muchas modificaciones en el Estadio Azteca que lo vuelven más accesible. Pero en el estadio, ¿cómo llegó al Estadio Azteca? Exactamente. ¿Cómo llegó del Sí, sí. estacionamiento Sí. a la boletería? ¿Cómo pasó de la boletería a Claro. mi butaca? Ya dentro está muy Sí. accesible. Sí, ¿no? Pero ¿cómo hago para llegar? ¿Cuál es Claro. el estacionamiento adecuado? ¿Cuáles son las banquetas planas? No hay ninguna visión como satelital a este tema. No existe. Y en las empresas pasa igual. Sí, exactamente. O sea, ay, que no sé, hay tanto que hacer para accesibilizar esta empresa, es tanto trabajo y tanto dinero. Punto número 1, señores empresarios, no es ni mucho trabajo, no es ni mucha inversión, es mínima la inversión que hay que hacer y lo único que hay que hacer es preguntarle a la persona con discapacidad que se presenta un trabajo, ¿qué necesitas? Sí, claro. Sí. Porque Claro. también las personas con discapacidad acostumbradas a esta sociedad tan árida se las arreglan. O sea, yo he visto gente sí, subir sí. y bajar el metro con silla de ruedas, las escaleras. Sí. Se agarran del barral y suben y bajan. Entonces a veces no hay que cambiar arquitectónicamente toda su empresa para que haya una rampa y llegue alguien con silla de ruedas, que es como la más visible, ¿no? Hay muchísimas otras discapacidades. Pero solamente es preguntarle a alguien, Claro. ¿quieres trabajar acá? ¿Qué te hace falta? Sí. A veces es solamente una computadora con una pantalla más grande para alguien que tiene discapacidad visual, o a veces solamente es un lugar con menos luz porque le puede molestar. Eso es todo. Entonces esas típicas excusas de no, bueno, vamos a contratar una consultoría que nos va a costar un montón de plata, vamos a crear un comité, o sea, el general Perón en Argentina decía, si quieres que algo no funciona, créale un comité. El comité pro que nada. Sí, claro. Te juro que sí. Entonces vamos a hacer el comité de diversidad e inclusión, que empieza con una charla de sensibilización con un discapacitado presente. Y después una consultoría, y después una consultoría arquitectónica, después una consultoría de contenido. Y después... Sí. Pasan 2 años, invirtieron un montón de lana, se juntaron en comités bastante poco útiles, hechos por personas sin discapacidad, que tampoco, o sea, están ahí porque es parte del voluntariado, Sí. y no terminan de encontrar trabajo las personas con discapacidad. Entonces creo que hay que ir más Sí. más a lo realista. Sí, pregunta, o sea, ¿Cómo hago para que con los usuarios, ¿Cómo hago para que tú, que tienes discapacidad visual, trabajes en el diario? ¿Qué necesitas? ¿Cómo cursaste Claro. la carrera de periodismo? Claro. Ah, bueno, yo tengo un lector así y un, no sé, braille en el teclado. Perfecto. Y lo tengo, porque también te dicen eso. Y tengo el de mi casa, ¿lo puedo traer? Claro. Eso es todo. O sea, hay muchísima desidia y hay muchísimo postureo, ¿no? Así de, Sí. acabamos de crear nuestro DA, nuestro Sí. Disability and Inclusion Sí. Division, y no hacen nada. O sea, es Claro. sumamente vergonzoso. Sí, es verdad. Sí, sí, es cierto. Sí, Sí. Bueno, y incluso creo que eso o sea, estadísticamente la situación no se mueve y en teoría tenemos hoy infinidad de empresas con este tipo de Sí. políticas. ¿Cuántos con este sellitos tipo- de ahí han visto ustedes? ¿Cuántas empresas han pagado Y son infomerciales caros, Sí. son de caros. sus actividades de ahí? O Sí, sea, sí. el 3 de diciembre nos juntamos y tuvimos una conferencia Sí, con nuestro Day Group de Manhattan y ya. sí. Y con sí. eso están todo el año. Totalmente. Pero realmente cuánta gente entró a trabajar, realmente cuánta gente
del equipo tomó como compañero a una persona con discapacidad para ser su Sherpa mientras termina de conocer la empresa, muy poquito. Sí. Oye, Bárbara, y digo, eso nos refleja muy bien cómo sí se vería un espacio, porque al final es dependiendo la necesidad de la persona. O sea, creo que pensar en un espacio de trabajo que atienda todas las discapacidades es imposible, ¿no? Pero enfocarte probablemente en la necesidad. Hay un caso que a mí me encanta, hay dos casos que a mí me encantan de empresas que tienen que ver con como sí. Una es Nissan en Aguascalientes, que esperemos no se vaya, que ellos se dieron cuenta que en el área de pintura de coches hay muchísimo ruido, porque la pintura se pone a presión con unas mangueras muy fuertes y se hornea. Entonces tenían muchos problemas de accidentes laborales. A pesar de que tenían estos auriculares y demás, mucha gente tenían que estar permanentemente haciendo rotación. A alguien genialmente se le ocurrió contratar a personas sordas. A las cuales no les afectaría el ruido, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, contrataron a los primeros 4 chicos sordos. Esos chicos sordos no sabían lengua de señas porque no están capacitados, porque no hay educación. Bueno, les dan un curso de lengua de señas. El resto de la planta dice: a nosotros nos encantaría comunicarnos con los compañeros de pintura porque nos juntamos a comer, qué sé yo. Toman un curso toda la planta de lengua de señas. Y después preparan como a gente muy preparada que prepara a nuevos empleados, ¿no? No tuvieron que hacer mucho raro. Pero se dieron cuenta de que estos chicos con sordera tenían sueldo, querían ir al cine, querían ir a comprarse ropa, querían ir a Coppel, qué sé yo, claro. Lo que sea. Entonces las tiendas de Aguascalientes decían: ¿pero cómo hago para entenderle el sordo? Entonces empezaron a tomar cursos de lengua de señas. Entonces Aguascalientes, por 4 chavos en una casa de pintura, se convirtió en una de las ciudades más accesibles para las personas sordas. Miren el efecto y eso, multiplicador. claro, y muestra que es posible. ¿Sí? PepsiCo también. Por alguna razón, el área de empaquetado de galletas es muy ruidoso. Entonces PepsiCo, Gamesa, no sé qué, deciden contratar a personas sordas. Tienen ya 400 empleados con discapacidad auditiva. Y no hace falta que tengas toda la variedad de personas con discapacidad. Es tu... Claro, o sea, voy a enfocar a personas con discapacidad auditiva. Porque tenemos materiales adecuados, porque ya toda la gente sabe la lengua de señas, porque la fábrica está montada de esa manera. Sí. Y no hace falta que tenga rampa, porque al sordo no le importa la rampa. Él solamente necesita... incluso cuando hay sismos tienen unas alertas de luces, porque la alerta sísmica es sonora. Entonces, en las plantas de Pepsi tienen eso. Y en una reunión dijeron: a ver, una cosa que tengamos a los chicos acá y a las chicas en la parte de empaquetado, pero hay que preguntarles si realmente quieren estar ahí. Entonces hacen una encuesta y una dice: no, yo quiero ser vendedora, me encanta vender, soy muy buena, me encantaría vender. Entonces dice: bueno, vamos a empezar con un trabajo de piso, lo vamos a mandar a Walmart, para que estén estos que van recabando como lo que va necesitando la góndola, y hace la relación con el cliente. Y entonces el primer reporte que le mandan es Diana, se llama la chica, me acuerdo perfecto, Diana 10. Diana es muy mala onda, muy respetuosa, no queremos que nos manden a Diana. Entonces dice: ¿pero por qué? No sé, le hablamos y no nos contesta. Le preguntamos algo y no nos pela. Entonces le dice: pero es sorda. Ah, no sabíamos. Entonces la Pepsi dice: claro. Les pusieron un chaleco. Miren la solución carísima que encontró Pepsi el problema. Le pusieron un chaleco diciéndome: me llamo Diana, ¿me puedes hablar de frente? Entonces ella se abre los labios, lo tiene enfrente y contesta perfecto. Diana se convirtió en la principal vendedora de PepsiCo en México, al punto tal que es la primera mexicana, que vale la pena que le haga una nota, en ganar el anillo. Les dan un anillo como de la NFL en un Hall of Fame en Nueva York a los mejores vendedores de Pepsi del mundo. Ahí fue la señora maleducada del chalequito. Wow. ¡Qué increíble! Sí, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que hacer una consultoría, tuvo que tener su day group, tuvo que hacer una cosa así sesuda y una inversión en el bottom line. Nada, tuvo que poner un chaleco a una mujer y tuvo que preguntarle a su gente ¿a dónde le gustaría trabajar? Sí. ¿No les parece como muy loco? Sí, al final es tener el interés. Sí. Ajá. Enfocarte en un grupo que a lo mejor tú por tu core como negocio puedes incluir. Sí. Y atender sus necesidades y adaptar. Pero como cualquier empleado, cualquier empleado de nosotros tenemos nuestras necesidades. Sí. Yo necesito flex time porque tengo 8 hijos, perfecto. Porque esa misma flexibilidad de charlarlo con el de recursos humanos no lo tiene que tener el resto de la gente. Exacto. Wow. La gente de Walmart, por ejemplo, cuando fue la pandemia, también gracias a la pandemia, tenían su call center en Toreo, aquí en la Ciudad de México, al lado del Walmart tenían el call center.
Pero era así, chic to chic, así, un montón, como 300 personas metidas ahí. Llega la pandemia y se van a morir todos, acá todos amontonados, nos mandamos a cada cual a su casa, con un escritorio, una diadema, una compu, y aprenden en su casa. Y alguien dijo genialmente, güey, ya que se van a su casa, y no tenemos que hacer ni rampa, ni hacer baño especial, ni braille, ¿qué tal si toda esta gente que tenemos anotada con discapacidad los invitamos? Claro, Total es ponerle otra vez un escritorio en su casa y no tienen que pelearse con el transporte público, ni con el metro, ni con la inaccesibilidad de toreo. Y así fue, y empezaron a multiplicar la cantidad de gente, y se dieron cuenta de que ya no hacía falta estudiar en la Ciudad de México. Entonces tenían uno en Tijuana con un uso horario, otro en Cancún con otro uso horario, y empezaron a multiplicar eso, y hoy Walmart, además de ser la empresa que más personas con discapacidad contrata en México, el 45% de su call center son personas con discapacidad. Wow. Con trabajo híbrido en su casa, muy felices, súper capacitados y con equipo puesto. Wow. ¿Qué tuvo que hacer Walmart? Mover un escritorio a una casa, una computadora a una casa y un teléfono. Sí. Eso fue toda la inversión de su Day Group. Wow. Okay. Oye, y me quedé pensando ahorita que estamos en basta con salir a la calle en hora de entrada de oficina y te das cuenta que el teletrabajo se acabó, ¿no? Sí. O sea, de alguna manera esta decisión de desaparecer, ¿no?, en los modelos flexibles, pues ahí va a afectar, ¿no? Sí, a las, afectar, sin duda. Personas que probablemente es más difícil que entren al mercado laboral. Sí, es cierto, y creo que si ya probamos durante 2 años y medio que sí se puede, yo creo que también es de estas condiciones de decir, bueno, ¿cuáles son tus necesidades? ¿Cuál es tu necesidad para llegar? Porque también hay que preguntar eso, no es solamente tu productividad dentro de la compañía, ¿cómo estudiar desde que te despiertas? O sea, yo me despierto y como tengo una discapacidad motriz, tardo 1 hora más en prepararme, en bañarme, en vestirme, y después tengo que salir a la calle y esperar que alguien alegremente me acerque al Uber, que hay muy poquitos que me puedan traer hasta acá, con lo cual mi transporte me sale el doble para llegar a esta compañía, y luego esperar que alguien me acompañe dentro de la empresa y llegar a mi lugar de trabajo y después volver. O sea, mi tiempo es mucho más breve de vida por este trabajo. Entonces, en esos casos, en el caso que se pueda, digo, los pintores de Nissan está un poco difícil que se lleven la chamba a su casa, pero en los lugares que se pueda, yo sí creo que hay que tener esa flexibilidad. Que no todo sea homogéneo y parejo, porque eso no significa que sea equitativo. Todos a chambear, porque somos una empresa súper ¿cómo se llama? Equitativa, justa, y todos vamos a hacer lo mismo. Pues no, porque no todos podemos hacer lo mismo, y eso no significa justicia. Entonces, averiguar caso por caso y preguntar persona por persona. Hay una cosa que a mí me encanta promover y poner en la cabeza de los empresarios, es las familias con discapacidad. Y un poco la película aparece. No es solamente la persona con discapacidad, que hoy afortunadamente Luca todavía va a la escuela, es la familia con discapacidad. Una persona, una familia que tiene un hijo con discapacidad, una pareja con discapacidad, sus papás con discapacidad en su casa, su vida es mucho más complicada. Y la discapacidad ya está en las empresas. Más allá de que haya o no estos grupos de inclusión, la discapacidad está en las empresas por una cuestión estadística. Otra vez, si el 17% de la población mexicana vive con alguna discapacidad, el 17% de tus empleados o tiene una discapacidad que es muy difícil, porque no lo dejaste entrar, pero vive con ella en su casa. Entonces, hacer esas encuestas vamos a preguntarle a todo nuestro personal de esta planta, ¿cuántos de ellos tienen un familiar con discapacidad en su casa? ¿Cuántos de ellos tienen que ir a terapia de rehabilitación por semana? ¿Cuántos de ellos tienen alguien con epilepsia en su familia? Cambiaría mucho la manera en que ayudamos. Ayudar a la inclusión, no es solamente la inclusión de la persona con discapacidad, que por supuesto que es mandatorio y es constitucionalmente justo. Es a todo el entorno. Generalmente cuando hay lo voy a contar desde el punto de vista de las familias con un hijo, porque es lo que tengo más estudiado, pero UNICEF dice que tener un hijo con discapacidad es como tener trillizos, triates. Es lo que cuesta. Cuesta 3 veces más en dinero, en energía, en angustia, en tiempo, en todo. Y generalmente, como vivimos en un país sin sistema de cuidados, ni mucho menos, uno de los 2 padres tiene que renunciar a su trabajo para estar en cuidado permanente de esa persona. Entonces tienes la mitad de los ingresos con el triple de gasto. Cae en pobreza en poco tiempo. Y aparte se precariza muchísimo. El papá tiene que hacer 2 o 3 trabajos para poder cubrir todos los otros gastos que hay. Entonces, si tuviéramos en cuenta eso, seríamos mucho más
inclusivos, permitiéndole a las personas con discapacidad vivir en una familia con acceso, con seguro, donde su mamá y su papá no tienen que dejar el trabajo para cuidarlo. O sea, hay que ser más inclusivos. Y me pasó, hice el ejercicio en una entrevista en una conferencia, una charla que me invitaron a una empresa energética muy importante mexicana. Le dije, bueno, los que estamos acá, ¿cuántos hay acá? 100. Bueno, levanten la mano todos aquellos que tienen a la discapacidad debajo de su techo. Sea papá, hermano, esposa, hijo. Fácil, el 30% del salón levantó la mano. Sí. Y lo más curioso era los jefes, así de... ¿cómo? No sabía. No sabía que tenías un primo con ELA. No tenía idea. O no sabías que tu mamá vive con ustedes y tiene un displasia de cadera. No sabía. Nadie sabe nada. Y nadie sabe nada porque quienes vivimos con la discapacidad en casa tenemos muchísimo pudor de contarlo. Porque también es una situación difícil. O sea, uy, no, Bárbara tiene un hijo con discapacidad. Sí. Va a pedir mucho permiso. Posiblemente va a ser la que se va a ir más temprano siempre. Siempre va a estar cansada y no va a estar al 100. Yo la necesito al 100, ella va a estar como al 85. Y si le pasa algo al hijo, va a tener que irse de acá. Y yo acá la necesito, no la necesito en mi casa. Entonces, hay muchas personas, así como hay mujeres que esconden su embarazo mucho tiempo, hay muchas personas que esconden la discapacidad por temor a represalias. O no me van a ascender. ¿Cómo lo voy a ascender? No, y qué fuerte. Si no va a tener la capacidad de cumplir su rol. Mejor le doy el trabajo a él que no tiene hijos. Y qué fuerte, porque la película se ve cómo te pasó a ti también. Hay una escena muy gráfica donde tú lo viviste, ¿no? Entonces sí. Pero era así con entre comillas, porque con tu tema, y todo el tiempo era mi tema. Y yo, ¿cuál es mi tema? Claro. No, bueno, el tema de tu Luca. Y yo, a ver, tuve un bebé en una lobotomía, sigo pensando igual, mi cabeza es lo mismo. Han cambiado algunas prioridades en mi vida, entonces hay cosas que antes me parecían terroríficas y me parecían una tontera, porque tu escala de valores de los problemas cambia. Tenemos un problema gravísimo, se nos acabó el tóner. A ver, voy a explicar lo que es un problema gravísimo, queridos. Pero eso no significa que no pueda ser una persona funcional y que no pueda trabajar. Es más, necesito trabajar. Entonces creo que en ese sentido la película traté de que eso quedara, porque es importante que mucha más gente entienda eso. Quedó muy plasmado. Y ahorita hasta el momento yo sigo reflexionando en esa parte de la película que sí muestra pues que el tema de la discapacidad no es solo la persona con discapacidad la que está remando, está como en este estado de supervivencia, es la familia completa, toda la familia, ¿no? Porque la discapacidad determina la manera en que vas a gastar tu sueldo. Aunque no tengas discapacidad, la medida en que vas a armar tu casa. O sea, mi casa es toda plana, o sea, y todo ocurre en el suelo con colchonetas. Una arquitectura que no se le ocurriría a nadie más. ¿Cómo van a ser tus vacaciones si es que tienes? ¿Cómo van a ser tus prioridades si es que tienes? ¿En qué se gasta más y en qué se gasta menos? O sea, todo está movido por eso, porque es tan protagónico y tan necesario. Exacto. Ir a la escuela es más caro. O sea, Luca, por ejemplo, va con una sombra, porque hay que empujarle la silla de rueda, porque hay que prenderle el comunicador. Entonces me sale como mandar 3 chicos al colegio, porque la sombra cobra como si estuvieras yendo a clase. Entonces son 3 chicos al colegio en vez de tener 2. Más su iPad que tiene que estar siempre actualizado, más su material que tiene que estar macrotipo, entonces tengo que sacar, son unas copias enormes de arquitectura de sus libros. Todo eso nadie te lo paga, ni nadie te lo justifica, ni nadie te lo cubre. Y porque tuviste la fortuna de que un director dijo, bueno, vamos a probar 3 meses, fue así. Y por suerte ahí se quedó, pero si no es pasar de escuela en escuela y los padres se cansan y tenés que seguir trabajando, tenés que pedir permiso para ir a ver si me lo inscriben a mi hijo en la escuela más lejana, que no sé cómo lo llevaré, pero tiene que ir a la escuela. Es un derrotero súper árido. Oye, Bárbara, ahorita me dejaste pensando, y la verdad es que yo no había reflexionado hasta ahorita que lo comentaste, pero ¿cómo te organizaste para venir hoy aquí? Bueno, fue muy complicado, porque de hecho te cambié los horarios varias veces. Yo me levanto a las 5 de la mañana. ¿Todos los días? Todos los días. Preparo el licuado de Luca, que son 1,5 litros de productos entre frescos y cocinados, que se hace su licuado para que pueda desayunar, almorzar y cenar. Hay que levantarlo, bañarlo, ponerle sus pañales, vestirlo, sentarlo en la silla de ruedas, hacerle todas las sujeciones. Estoy imaginándome en mi casa, ¿no? Empezar a pasarle el desayuno, luego entre 2 bajar la escalera. Mi casa tiene una escalera
es el lugar donde vivo, entonces bajar entre los dos de la escalera, esperar que llegue la sombra, ponerle en la puerta para que se puedan ir hasta la escuela y mientras tanto vestir, cambiar a Bruno, que es su hermano, y armar su lunch particular. Luca tiene un lunch propio, que no puede comer todo por boca, más sus vasos especiales para poder tomar, y haber dejado listo en la noche en su iPad las clases que iba a tener ese día, accesibilizadas, con sonido, amplificadas, para que pueda cursar el día siguiente a la par de sus compañeros, porque los maestros no lo hacen. Entonces, eso es un poco mi día, además de escribir, trabajar, tener una casa. Y es algo que tienes que hacer antes de salir de casa. Sí, todos exacto. los días. Todos los días. Sí. Pero no estoy contando una cosa estratosférica, o sea, todas las mamás que me están escuchando ahora, Sí, niños con por discapacidad, supuesto. es igual. Es todo más lento, es todo más complicado. Laborioso, sí. Y aparte tampoco hay infraestructura, ¿no? No sabes lo que me costó conseguir una bañera para él de su tamaño, lo que me cuesta conseguir pañales. Es un adolescente, entonces hay o pañales de bebé hasta que medio caminan y de señor adulto mayor. Y entre medio no hay nada, entonces son unos pañales para adolescentes que tengo que traer de California pero por Amazon, pero me salió un ojo la cara. Todo es así y tengo que calcular cuántos pañales quedan porque tengo que esperar que lleguen de Estados Unidos, ni siquiera de aquí. Todo es así. Sí. Oye, Bárbara, ya estamos llegando al final y se nos quedaron varios temas ahí en el tintero. Hay que hacer una segunda. Vamos, pero sí vea la película porque... Sí, porque por bien, favor, bien, los que bien, no la han visto. es muy ilustrativa todo lo que nos y ha procuramos contado. no dar tanto spoiler, ¿eh? Sí. Tenemos una dinámica que se llama Piensa Rápido. Yo sé que tú piensas rápido. La idea es que digamos una palabra y tú nos digas lo primero que se te viene a tu mente. ¿Empiezas tú, Gerardo? Empiezo, va. Luca. Ay, amor. Bruno. Ay, simpatía. Esperanza. Ay, esperanza. Siempre presente. Es un gran motor. Saitotron. El renacer de la vida de mi hijo. Inclusión. Absolutamente necesaria e inexistente. Inclusión laboral. Brutalmente necesaria y brutalmente importante para que las empresas no se pierdan. Y lo voy a decir yo sé que esta es respuesta corta, pero no es solamente un acto de caridad contratar a una persona con discapacidad, que no lo es. Empresarios, no se pierdan el talento que hay dentro de las personas con discapacidad. Están dejando muchísimo talento en su casa. Si a Stephen Hawking no se le hubiera caído el ombligo en Londres, nos hubiéramos perdido de muchísima información sobre la física en el mundo hoy. Si se le hubiera caído el ombligo en Chiapas, otro hubiera sido la historia. Hay muchísimo talento encerrado en las personas con discapacidad. Su misma condición las vuelve personas sumamente creativas, porque se las tienen que ingeniar. Se le iluminan, neurológicamente comprobado, otras partes del cerebro. Son mucho más rápidos resolviendo problemas, son mucho más rápidos generando soluciones y son parte de la diversidad. Eso es importante. Wow. Y eso me deja pensando en la siguiente. Personas con discapacidad. Parte de la humanidad, es parte natural y parte normal de la humanidad. Sí. Cuando nacemos nos dicen, ay, eres único y irrepetible. Pero después ser único y irrepetible se convierte en un problema. Tratemos de que eso no sea un problema nunca. Claro. Wow. Diversidad. Lo más natural del mundo. La última y más difícil, el coffee break. El coffee break no tiene coffee. Es un excelente break, porque tomar un break con ellos es un placer, pero espero que en la segunda temporada, o tercera temporada ya tengamos coffee. Ya sabemos que hay marcas muy importantes mexicanas. Hay un excelente café de altura en este país. Sí, por favor. Pues muchas gracias por el anuncio. Vuelvo a aparecer los correos para el patrocinio. Pues ya Gerardo, hemos llegado al final. Nos encantaría quedarnos más, pero Bárbara, de verdad, gracias por estar hoy con nosotros. Es increíble tenerte y siempre platicar contigo. Gracias por hacer el espacio para estar en el Coffee Break. No, y gracias por contar tu historia. Por contar tu historia. Gracias Exactamente. por contar tu historia, porque eso, hoy te vemos, yo te sigo en tus redes, nos seguimos mutuamente y te veo todo lo que compartes, ver los hemisferios de Luca. Ayer compartías, creo que fue ayer que compartías los hemisferios de Luca, la portada de Netflix en diferentes idiomas. Eso es como, me gustó que decías que te gustaba cuando llegaba a los mundiales, porque sí, yo también era niño en ese momento, pero que la Coca-Cola sacaba, ¿verdad?, las botellitas con los nombres de diferentes idiomas. La cajita era la cajita roja y las botellitas así de, mira cómo se dice en árabe Coca-Cola. Me encantaba eso.
encantó el símil que haces porque al final es como cómo conectar un sueño de pequeño, sí, con algo real. Así que gracias por contar tu historia y gracias por hacerte el tiempo para también. No, un placer, siempre es un placer. Muchas gracias. Y pues muchas gracias a ustedes que nos escuchan, a todos nuestros compañeros que están ahí atrás correteándonos cuando nos alargamos mucho y que hace posible que este espacio llegue a ustedes. Recuerden que se pueden suscribir al canal del Coffee Break en su plataforma de preferencia para que les lleguen las notificaciones y no se pierdan las demás entregas de los podcasts del Economista, que tenemos variedad para todos. Gerardo, nos despedimos. Nos despedimos, Felipe, es un gusto. Gracias, Bárbara, nuevamente por acompañarnos y gracias a ti por hacer posible este espacio, a los compañeros de producción. Nos vemos en el siguiente Coffee Break, esperando que haya coffee. Hasta luego. El Coffee Break. El Economista Podcast.